Bueno, una pregunta que me parece fundamental que quisiera compartir con ustedes es una primer pregunta entonces que uno tiene que hacer si lo que va a hacer es practicar teorías o lo que va a hacer es conceptualizar las prácticas que está teniendo. Las dos cosas son buenas y a veces hay que practicar teorías y otras veces hay que conceptualizar las prácticas. Por ejemplo, si una pareja que consulta está teniendo interacciones violentas en curso, probablemente uno aplique ideas que dicen que es mejor que primero cese la terapia, digo la violencia, que no tiene que haber terapia si hay violencia. Y luego, entonces, sí, eso es aplicar una teoría y está bien. Uno aplica una teoría cuando ve un cuadro que piensa que los psicofármacos lo pueden beneficiar o tiene que usar psicofármacos. Creo que se usa, en mi experiencia, que se usa psicofármacos que en más de un 90% de los casos no debieran usarse y que hacen daño en la práctica común, incluida la automedicación. Pero hay veces que los medicamentos están indicados, entonces uno tiene que atender a la teoría y aplicar la teoría. Pero, así como ocurre con los psicofármacos, es probable, por lo menos lo que le pasó a mis equipos y a mí, que lo que tengamos que hacer sea construir un conocimiento nuevo para esta situación que nos está consultando. A veces hay que construir un equipo para ese trabajo. O mejor todavía, en vez de construir, tal vez lo que uno tenga que hacer es participar en conversaciones tales que permitan la emergencia de nuevos léxicos y de nuevos conceptos y acciones. Entonces, si uno piensa de esta manera, se ve obligado a construir un metanivel de toma de decisiones desde el cual elegir si vamos a aplicar una teoría o vamos a conceptualizar la práctica. A mí me parece que en la mayor parte de las situaciones hay que trabajar basados más en la experiencia que en la evidencia. Trabajar basados en la evidencia está indicado en ocasiones y hay que cumplir con eso. Encuentro al mismo tiempo que en el 90% de los casos es mejor trabajar basados en la experiencia de este momento en lo que estamos haciendo ahí. Entonces, la pregunta de si vamos a hablar con las teorías o vamos a hablar con la gente es una pregunta relevante. Eso nos lleva a pensar cuál es el valor del término intervenciones. Si solo hay que pensar en términos de intervenciones, la salida adecuada. Antes decíamos postergar la interpretación. Se puede decir mantener una conversación abierta, es decir, que no se cierre antes de cumplir los objetivos, que se mantenga abierta, para lo cual hay que bancarse ciertos grados de incertidumbre o de incerteza, tolerar la ambigüedad, no siempre la ambigüedad es mala palabra, y esperar, porque si uno espera un poco, aparece novedad. Es difícil, porque lo que uno busca es calmar, bajar la ansiedad, sobre todo la de uno mismo, ¿no? Y
Y es una buena pregunta si hay demasiada ansiedad o demasiada intensidad también, porque por otro lado, mucha intensidad puede provocar exclusiones. Una pregunta que es importante es, ¿cuánto aguanta este grupo, cuánta tensión aguanta este grupo sin producir exclusiones? Entonces, hay una característica de la conversación que conviene sostener, me parece. Yo hablo de un modo asertivo, pero ustedes deben traducirlo a preguntas. ¿Cómo ayudamos a que la conversación se mantenga abierta? ¿Cómo... ¿qué es lo que dije? Cómo evitar exclusiones, o sea, cómo mantener una actitud de inclusión de los involucrados, presentes o no presentes en la entrevista, agregar entonces una instancia de reflexión sobre lo que está sucediendo. Una conversación terapéutica parece buena si puede contener la pregunta de si estamos hablando de lo que tenemos que hablar, compartida, ¿no? ¿Será que estamos hablando de lo que tenemos que hablar? Y si es así, ¿estaremos hablando del modo que tenemos que hablar sobre lo que tenemos que hablar? Estas dos preguntas y otras agregan una instancia reflexiva, o sea que la conversación en curso también puede hablar de sí misma. Si juntamos todas estas cosas, podríamos llamar a ese diálogo un diálogo sustentable, un diálogo que no produce más daño que el beneficio que intenta conseguir y que no deja gente afuera o perjudicada. Si no es eso lo que hay que hacer, a lo mejor a veces hay que hacer eso, dejar a alguien afuera y perjudicado. Pero eso tiene que ser elegido consensuadamente, no te tiene que salir sin darte cuenta. Estoy diciendo que conviene usar más la pregunta de la filosofía que la pregunta de la ciencia. La pregunta de la ciencia es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se compone? ¿Cómo se descompone? ¿Cómo se describe? La pregunta de la filosofía es, ¿cómo podemos continuar ahora? En los asuntos humanos, en las consultas, en la práctica de la entrevista, en la mayor parte del tiempo es más útil la pregunta de cómo podemos continuar ahora. Y hay veces que lo indicado es preguntar qué es esto o las preguntas de la ciencia. Ambas cosas, no hay ninguna que sea buena o mala, pero cómo elegir otra vez, mantener un nivel de reflexión tal que nos permita elegir si lo que estamos haciendo es averiguar qué es esto o lo que estamos haciendo es construir las condiciones para poder tomar decisiones con una participación equitativa y adecuada.